Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Aquí estamos. Hoy es sábado 18 de mayo del año 2024. Estamos en la Radio Nacional de Colombia para presentar Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República, cuyo presidente es el doctor Iván Leonidas Name Vázquez. Robinson Castillo Charris, jefe de información y prensa. Está listo este equipo de comunicadores para presentar el desarrollo de los hechos informativos más importantes de la presente semana. No sin antes decirle que ya se acerca la jornada de la rendición de cuentas por parte de esta mesa directiva del Senado de la República. Y también tenemos una invitación cordial para que conozca la APP Mi Senado, todos los canales de información que tiene la corporación. Bienvenidos todos, aquí están las noticias legislativas de la presente semana. Atención que fue aprobado el proyecto de ley por medio del cual se promueve el desarrollo del sector agropecuario en Colombia. Insistimos, aprobado proyecto de ley por medio del cual se promueve el desarrollo del sector agropecuario en Colombia. Informa Rodrigo Elías Meléndez. Pepe, muy buenos días para ustedes, especialmente a quienes nos sintonizan en los campos colombianos, porque tenemos buenas noticias para el agro colombiano. La Comisión Quinta del Senado aprobó el proyecto de ley por medio del cual se promueve el desarrollo del sector agropecuario en Colombia. El ponente, el senador Miguel Ángel Barreto, explicó que lo más importante del proyecto es lograr que los campesinos puedan acceder a créditos blandos y que se integren al sistema financiero, porque más del 89% de los campesinos jamás ha solicitado ni ha recibido un crédito por parte de entidades financieras. Es un proyecto de ley que busca incentivar el acceso al sector financiero, al crédito de nuestros campesinos del sector rural. En Colombia, el 80%, si no es más, es informal. El 83% no cuenta con maquinaria para realizar su actividad. Hay un rezago muy importante en materia de inclusión financiera en las zonas rurales. Este proyecto de ley busca crear una base de datos, busca ayudar a formalizar y busca el acceso al crédito de nuestro sector rural y nuestro sector campesino en Colombia. La senadora Catalina Pérez expresó su complacencia por la aprobación de este proyecto. Es que en la medida del desarrollo del proyecto se tenga en cuenta a ese campesino de base, y como se está pidiendo nuevas tecnologías, nuevos conocimientos, que se tenga en cuenta también esos saberes ancestrales, tradicionales del campesinado, y también las propias semillas, porque nosotros somos del criterio de impulsar la soberanía alimentaria, porque precisamente con todos estos modelos neoliberales nos han dañado las semillas en el territorio. Este proyecto también cuenta con el aval fiscal del Ministerio de Hacienda, lo cual lo hace viable financieramente. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Seguimos en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia. El desarrollo de entornos digitales para niños, niñas y adolescentes de nuestro país es un tema bien importante que ha desarrollado la senadora Lorena Ríos. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? ¿Cómo va? Informa Diana Morales. Muy buenos días para ti, Pepe, y para todos nuestros oyentes que nos escuchan en esta mañana de sábado. Empezamos las noticias de hoy hablando de un tema que es muy importante para todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Se trata del buen desarrollo de entornos digitales que le permitirá a los pequeños acceder a este mundo cibernauta de una manera segura. Esto fue lo que nos contó la senadora Lorena Ríos. Con este proyecto se busca prevenir que los niños y niñas en Colombia sean engañados con el uso de las redes sociales, que haya unas medidas más eficaces, incluso plantea un fortalecimiento de las políticas públicas y la intervención de las distintas autoridades del orden nacional y territorial para proteger a los niños del sexting, del grooming y también engaño que a través de las redes sociales se está haciendo. Desde la Comisión de Infancia y Adolescencia estamos apostándole a este proyecto, fue incluso parte de los proyectos que estudiamos y analizamos el Día del Niño
congresista por los niños, quienes nos decían, les pedimos nos ayuden a que no seamos objeto y víctima de trata de personas, que tampoco seamos engañados con las redes sociales y que también incluso se piense en un control. Incluso en ese diálogo que estuvimos hablábamos cómo otros países, sobre todo en Europa, han logrado el regular y el limitar el acceso a las redes sociales de los niños, niñas y adolescentes, y que con leyes duras también se permita y se pueda realizar eso en el país. Entonces buscamos es eso, buscamos de proteger. Senadora, ¿y cuál es el mensaje que usted le da a toda la ciudadanía con respecto a este tema? Bueno, que si bien las redes sociales nos han permitido conectarnos con el mundo, también se han convertido en una herramienta muy peligrosa para nuestros niños, incluso para la influencia en su modo de pensar, en su modo de actuar, en su salud mental, en su salud física, incluso en acciones como los subsidios y otros tipos de prácticas en las cuales se ven como tranquilos en querer intervenir. Y creo que es una responsabilidad primero como papás, también como responsables, como aquí legisladores, papás, educadores, todos los que tenemos alguna incidencia e influencia en la toma de decisiones y en el acompañamiento de los niños y niñas y adolescentes, de involucrarnos. Gracias, senadora. Estaremos haciendo el seguimiento al desarrollo de este proyecto. Diana Morales, Voces del Senado. Consultamos en Voces del Senado las opiniones de los senadores sobre la posible reestructuración de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres. Informa Edgar Enrique Castañeda. Oyentes, muy buenos días. Ante los hechos de corrupción presentados en la Unidad Nacional de Riesgo, le preguntamos a varios senadores de la República si se debería reestructurar esta entidad. El senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, nos habló sobre este importante tema. Yo soy bastante escéptico en relación con aquello de que frente a un hecho, digamos, relevante, de significación o un escándalo, se habla de o reestructuración o cambio de nombre, como ha ocurrido en muchas oportunidades. En esta ocasión estaría de acuerdo en que miráramos algo así como una especie de dosificación de las formas de contratación en función de la gravedad de la inminencia o de la ocurrencia de los hechos de desastres. Y adicionalmente tener formas de veeduría mucho más asiduas, mucho más cercanas al ejercicio de estas entidades que tienen, por su naturaleza, formas de contratación directa muy expedita. De modo que estaría de acuerdo con una especie de regulación, dosificación y veeduría, que no de la eliminación, porque frente a los grandes desastres tiene que tener Estado formas de intervención directa muy inmediatistas. Estuvimos hablando con el senador Alfredo de Luque, del departamento de La Guajira, uno de los más afectados por estos hechos de corrupción, y esto fue lo que nos dijo al respecto. Definitivamente sí, hay que hacer algo en la unidad porque los últimos acontecimientos han demostrado que existen muchas falencias en la contratación y en la libertad que tienen sus directivos al momento de tomar ese tipo de decisiones. Si bien es cierto que Colombia necesita una entidad como ella para que pueda hacer frente a los hechos que ocurren en estos momentos, más con los cambios climáticos que se dan en el país, también es necesario que deben hacerlo con responsabilidad y cumpliendo la ley de contratación estatal, lo cual muchas veces se pasan por la faja. Enrique Castañeda, Voces del Senado. Dolorosa, calamitosa, preocupante la situación de la Mojana entre Sucre y Córdoba. Los senadores de la República hacen un llamado al gobierno. ¿De qué se trata? La información ampliada con Geraldine Ávila. Pepe y oyentes, la situación en La Mojana por el desbordamiento del río Cauca en el departamento de Sucre es realmente preocupante. Esta historia se repite cada año por falta de prevención y es un nuevo escándalo que se le suma a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Miles de familias han sido afectadas por las inundaciones, perdiendo viviendas, fuentes de economía, así como son los cultivos y la ganadería. Los senadores Liliana Vitar y Pedro Flores exigen soluciones al gobierno nacional para el cierre de Caregato y así brindar soluciones a los colombianos afectados. Una vez más, la población de La Mojana sufre ante la incapacidad y falta de prevención. El año pasado el gobierno y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres prometieron una solución estructural, pero hoy vemos que las obras no avanzan a pesar de que se entregó un anticipo por 26.000 millones de pesos para la intervención de Caregato. Necesitamos que se cierre el boquete ya y que se le dé solución pronta a esta gran necesidad que tienen los habitantes de La Mojana. El senador Pedro Flores afirmó al respecto. Bueno, la situación que se vive hoy en La Mojana es sumamente grave. Es una situación crítica que está afectando a más de 15.000 familias y más de 60.000 personas en el territorio. Se han visto afectadas más de 60.000 hectáreas de cultivo, especialmente de arroz, lo que ha afectado la economía familiar. Es una situación crítica que hoy nos ha hecho levantar una vez más nuestra voz en el Congreso de la República para exigir soluciones concretas y definitivas a esta situación. Hoy le estamos pidiendo nuevamente al Gobierno Nacional 3 líneas de acción.
Uno, el cierre de Caregato. Esto es totalmente necesario para evitar que continúe el flujo de agua hacia los territorios. Lo segundo, un plan para garantizar la salud de las familias y de las personas en el territorio, teniendo en cuenta que estas inundaciones hacen que proliferen diferentes enfermedades que afectan a los niños, a los ancianos y en general a toda la población. Y lo tercero que estamos pidiendo es un plan a través del cual se pueda reactivar la economía familiar y la economía de la zona. Repito, se han afectado muchos cultivos, se han afectado muchas plantaciones y esto ha provocado una crisis no solamente en la economía familiar, sino también de seguridad alimentaria. Geraldina Ávila, Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia. Los niños y niñas siguen, infortunadamente, en medio del conflicto armado, siendo las principales víctimas. El periodista Hernando León Vanegas presenta el siguiente informe. Llamado de atención al gobierno y las autoridades en la búsqueda de sacar del conflicto armado a las niñas y los niños, víctimas de las diferentes formas de maltrato y violencia. A pesar de existir mesas de negociación con diferentes grupos, el desplazamiento y persecución aún no terminan. El senador Robert Daza del Polo Democrático Campesino del departamento de Nariño consideró que la responsabilidad del mundo en cuanto a la protección de la niñez en Colombia pasa por un momento en el cual los guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes en la mesa de diálogo no muestran voluntad de un acuerdo. En los territorios se sigue actuando en contra de la niñez por parte de los grupos armados que allí hacen presencia. Comunidades campesinas nos hemos pronunciado, los pueblos indígenas se han pronunciado, se han hecho acciones civiles para quitarles de las manos a los grupos armados, por ejemplo, como estas disidencias de las FARC, niños que se los llevan a las filas a la guerra, y eso no puede seguir pasando. En Colombia tiene que haber una reflexión profunda, ¿no? El llamado que hago como senador campesino a estos grupos es que en primer lugar cesen la violencia contra los territorios, pero en especial dejen a los niños fuera del conflicto. Pero si desde la óptica del campesinado colombiano el conflicto armado continúa acechando contra los menores reclutados a la fuerza, desde la mesa de negociaciones el senador Iván Cepeda hace un llamado a quienes en actitud de diálogo y con un cese al fuego vigente deben incluir momentos en donde el Estado cumpla no solo asistiendo a los menores, también desarrollando los acuerdos internacionales. Obviamente, pero hay necesidad de redoblar esfuerzos, buscar alternativas. Un problema permanente, no es de hoy. Así que necesitamos prestarle toda la atención, por supuesto. Desde la mesa de negociaciones ya hay una exigencia de resultados a quienes están negociando. La constante de los actos violentos contra los niños y niñas, el senador santandereano Gustavo Moreno recordó que ya existe un precedente con el informe de la Comisión de la ONU y al interior de las comunidades indígenas en la práctica del machismo y la violencia en contra de mujeres y niñas del departamento de Risaralda. Los Embera continúan con el maltrato. Yo le pido hoy al nuevo Ministerio de la Igualdad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, a algunas entidades como el DPS para revisar bienestar familiar que tienen que ver directamente para evitar el abuso hacia las niñas, el maltrato hacia las mujeres indígenas que ha sido muy recurrente y que muchas de ellas, por miedo a denunciar a los mismos progenitores, a los mismos familiares indígenas que tienen un tema cultural, pero ya hay cosas de maltrato, de violencia intrafamiliar, de violaciones sistemáticas, es el momento en que el mismo gobierno nacional, en cabeza del bienestar familiar, del Ministerio de la Igualdad, que tiene que revisar directamente el abuso en estas comunidades. Están escuchando Voces del Senado. Tenemos a esta hora una nota sobre el balance tras el Día de la Madre que se cumplió el fin de semana anterior en Colombia. Quisimos saber qué hicieron, qué opinan, qué piensan los senadores de la República. El informe con Alexander Ariza.
Pepe, oyentes, muy buenos días. Opiniones a favor y en contra dejó la jornada del Día de las Madres en el país, ya que si bien las autoridades dieron un parte positivo de solo 44 casos registrados este año frente al año pasado, hay reservas por parte de algunos senadores sobre la ola de violencia que sigue presentándose en zonas apartadas. Para la senadora Lorena Ríos de Colombia Justa Libres, esta cifra es un avance a las acciones en materia de intervención y prevención por parte del sistema policial. Haber reducido de 9 casos del año anterior a este año, que es después de 23 años como la tasa más baja de homicidios en el país, demuestra que las acciones de convivencia, las intervenciones oportunas también del sistema de policía o la policía en el país pues ha dado resultado. Y además también creo que la misma comunidad está más consciente que todas estas celebraciones no estén llenas ni de celos, ni de riñas, ni todo lo que siempre ha implicado la celebración del Día de las Madres. No obstante, para la senadora Sandra Ramírez del Partido Comunes, la cifra de feminicidios en lo que va corrido el año presenta un panorama poco alentador de la eficacia en las medidas para prevenir este tipo de actos. Tenemos un incremento porque tenemos un incremento de feminicidios. Si tenemos un incremento de feminicidios y transfeminicidios, quiere decir que ha aumentado la violencia de género y de género y mujer en nuestra sociedad. Esto nos llama poderosamente la atención para que las instituciones del Estado urgentemente tomen correctivos ante este escalamiento de violencia. La senadora afirmó que se debe trabajar en programas pedagógicos que aborden los roles del hombre y la mujer, estableciendo maneras más acertadas para corregir esta problemática. Necesitamos todo junto, pedagogía desde los colegios, necesitamos pedagogía en las mismas instituciones, porque las mismas instituciones son violentas contra las mujeres. Necesitamos también que a los agresores por lo menos se les haga un correctivo. Y el correctivo no quiere decir que sea la cárcel. Hay otras formas de corrección ante estas violencias de género. Un parte positivo que dejó el Día de las Madres tiene que ver con la línea púrpura, donde solo fueron atendidos 7 casos en comparación a los 34 del año anterior. Alexander Ariza, Voces del Senado. Avanzamos en Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República. Muchos están preguntando qué pasaría con el ahorro pensional de los jóvenes del país. Hablamos en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia con el senador Honorio Enríquez. La noticia, Diana Morales. Seguimos con más información en Voces del Senado, hablando de un tema que es de suma importancia para todos los jóvenes de Colombia, quienes están a la espera de saber qué va a pasar con su ahorro pensional individual. Es por esto que estuvimos hablando con el senador Honorio Enríquez y esto fue lo que nos contó. Dice el director de Colpensiones que el ahorro pensional de los jóvenes no les pertenece a ellos, sino a quienes ya se pensionaron o están a punto de hacerlo. ¿Cómo que no les pertenece el ahorro a ellos, que son los que trabajan y los que producen? ¿Cómo así que les quieren expropiar su pensión? Lo dijimos en muchas ocasiones en nuestra ponencia negativa a la reforma pensional y no nos escucharon. Y hoy el mismo presidente de Colpensiones nos da la razón. Incierto el futuro pensional de la juventud con este gobierno. ¡Qué tristeza! Senador, es usted muy amable. Diana Morales, Voces del Senado. Se llevó a cabo una audiencia pública sobre el proyecto que prohíbe la corrección y represión de orientación sexual y se promueve la no discriminación. Aquí está la noticia ampliada. Buenos días, Pepe. La Comisión Primera adelantó una audiencia pública para socializar el proyecto que prohíbe la corrección y represión de orientación sexual, en el cual también se promueve la no discriminación de las personas LGBTIQ+. La senadora Karina Espinosa señaló en la audiencia que la aprobación de este proyecto entraría a violar artículos importantes de la Constitución Nacional. ¿Qué busca este proyecto de ley? Tipificar y agravar penas, como si ya no hubiera suficiente garantías constitucionales, penales, incluso internacional. Si nos vamos a la Constitución política, la tortura está clara en el artículo 12, pero además se habla de discriminación por sexo en el artículo 13 y una cantidad de artículos más que protegen la diversidad sexual. ¿Será que en los encuentros juveniles cristianos toca hablar de diversidad sexual y no de hombre o mujer? Porque hay cárcel.
Por su parte, el senador J.P. Hernández, en un tono de advertencia, les pidió a sus colegas de la Comisión Primera que en cuanto ese proyecto llegue para discutirse en la comisión y haya denuncias de torturas, se hable con pruebas y no solamente se esgriman en el debate posturas ideológicas. En los casi 2 años que yo llevo en esta comisión, si algo he podido ver es que es una comisión rigurosa. O sea, es complejo un proyecto en la Comisión Primera porque todos los que están aquí son personas muy experimentadas con un proceso legislativo bastante amplio, y en ese rigor yo quiero hacer una petición, y fue para lo que solicité la palabra, y es que cuando se llegue la hora del debate, yo quiero, presidente y compañeros de la Comisión Primera, que todos los argumentos que vayamos a recibir ojalá sean probados. Se espera que después de la realización de audiencias públicas, este proyecto finalmente llegue al Congreso para poder ser debatido y eventualmente votado. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Al aire, Voces del Senado. Siempre en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia hacemos pedagogía de la información. Hoy, obviamente, como se acerca, como viene ya la rendición de cuentas de esta mesa directiva, hablamos con el secretario general Gregorio El Haas y otras personas vinculadas al Senado de la República. ¿Qué es una rendición de cuentas? ¿Para qué se hace? Geraldine Ávila. Hoy, en Pedagogía Legislativa, nos acompaña el secretario general del Senado, Gregorio El Haas. Secretario, bienvenido y cuéntenos qué es la rendición de cuentas y quiénes deben presentarla. La rendición de cuentas es una manifestación del principio de publicidad, en el sentido de que toda acción que desarrolle un servidor público de cualquier nivel del Estado debe presentarle a la comunidad y por ahí a los usuarios y a los organismos que controlan la actividad pública un informe de su gestión de acuerdo con las funciones fundamentales que le han sido asignadas. Es un resumen de lo logrado, de lo que se empezó a hacer y de lo que queda por hacerse si se trata de actividades dentro de un periodo. Se somete a consideración de la comunidad en general y se publica en la Gaceta o en el órgano que permita la ley, como es el caso de la página de la Secretaría. Secretario, ¿y quiénes deben presentar esta rendición de cuentas? La rendición de cuentas en principio la presenta la mesa directiva, cada uno de sus miembros si lo quieren hacer en forma particular, y los congresistas individualmente considerados, y debe ser publicada. La Secretaría no presenta rendición de cuentas y no informe de gestión, que es el equivalente, pero como no está contemplada en los de obligatorio cumplimiento, la Secretaría se suma a ese principio de publicidad presentando un informe de gestión. Secretario, lo esperamos el siguiente fin de semana para que sigamos haciendo más pedagogía legislativa. Y para todos nuestros oyentes, recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales como @SenadoColombia. En Facebook, Instagram, X y TikTok pueden escribirnos si tienen algún tema del que quieren que hablemos en esta sección. Como todas las semanas, les habló Geraldine Ávila, Voces del Senado. Tiempo de música aquí en Voces del Senado. Marlon Yepes nos informa hoy, nos habla, nos ilustra sobre la carranga. Marlon. Muy buenos días, apreciados oyentes. Hoy en la nota musical vamos a hablar de la música carranguera, que es un género musical originario de la región de los Andes colombianos, principalmente de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander. Este género se caracteriza por su ritmo alegre, letras picarescas y la utilización de instrumentos típicos de la región andina. Algunos de los instrumentos que se utilizan en la música carranguera son el tiple, la guitarra, el requinto, la bandola y el laúd. El aporte de la música carranguera a la cultura colombiana es invaluable, ya que representa la identidad de las regiones andinas del país y su folclore. Además, la música carranguera ha sido fundamental en la preservación de las tradiciones culturales de los campesinos colombianos y en la difusión de la rica herencia musical del país. En la actualidad, la música carranguera ha ganado popularidad en Colombia y en el extranjero, siendo considerada un símbolo de la música folclórica colombiana. Gracias a su estilo único y su ritmo alegre, la música carranguera ha logrado llegar a un público cada vez más amplio,
contribuyendo así a la difusión de la cultura colombiana en todo el mundo. Gracias a su estilo único y su ritmo alegre, la música carranguera ha logrado llegar a un público cada vez más amplio, contribuyendo así a la difusión de la cultura colombiana en todo el mundo. Marlon Yepes, Voces del Senado. Amigos y amigas, gracias por estar con nosotros aquí en la Radio Nacional de Colombia y todas sus estaciones AM y FM en la geografía nacional y el mundo a través de las plataformas. Este es el programa del Senado de la República, Voces del Senado. Gracias por acompañarnos. En nombre de Iván Name, el presidente de la corporación, Robinson Castillo Charris es el jefe de información y prensa. Volveremos mañana, Dios mediante. Rodrigo Elías Meléndez, Edgar Enrique Castañeda, Alexander Ariza, Hernando León Vanegas, Marlon Yepes, Diana Morales, Geraldine Ávila y José Alfredo Fruto. Por su amable compañía, gracias. Nos reencontraremos en cualquier instante. Permiso.